Buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Gael Eduardo León, Ulises Orlando Carrizales, Rogelio Rodríguez, Estefano Feregrino, Víctor Emiliano Chávez y su servidor Sebastián Lara. Nosotros vamos a hablar del sistema de bombeo. De acuerdo. En esta presentación mostraremos la construcción de nuestro sistema de bombeo utilizando las tres diferentes alturas para determinar su relación con la carga de salida y el caudal. También mostraremos el sistema en acción o en funcionamiento, al igual que todos los cálculos que realizamos para poder determinar la diferencia entre la potencia hidráulica y la potencia necesitada para accionar el pistón. Para este proyecto hicimos uso de un prototipo para para las diferentes situaciones a las que se tiene que abordar el problema. Después de varias situaciones hicimos este proyecto que se coloca, que tiene la capacidad de colocarse a diferentes alturas y de la cual podemos experimentar para la fase uno y fase 2. Y solo se requirió de la bomba, madera y los tubos. Para nuestra teoría experimental, primero tenemos que tener presente lo que es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de trabajo y energía potencial. Ahora, con nuestros datos constantes, tenemos que el volumen que usaremos, que es el fluido que tenemos en el tanque número 1, es de 625 mililitros o 0.625 litros. La longitud de la manguera que lleva el fluido de la bomba al punto 2 es de 1.3 metros o 131 centímetros. El diámetro de esta misma manguera es de 1.2 centímetros, su radio es de 0.6. Ahora, se determinó que el componente de la manguera es el caucho, por lo tanto investigamos el coeficiente de fricción del agua con el caucho, que es de 0.7. También sacamos el área transversal de la manguera, que se saca con pi por radio al cuadrado, por eso ahí agregamos el 0.6 que representa el radio, y esto nos da 1.3 centímetros cúbicos, que ese, repito, es el área transversal de la manguera. Ahora, también es importante mencionar la ecuación de balance de energías potenciales. Para nuestra situación, se elimina Y, que es gamma, y Q, que es caudal, ya que estos elementos se repiten en la ecuación y por lo tanto se eliminan. Queda como altura del sistema es igual a la altura de la situación, que son cada diferentes alturas, se usan tres, más las pérdidas en estas alturas. Ya con eso sacamos los datos de cada altura. En la altura 1 se usaron 10 centímetros y el tiempo que tardó en llegar el fluido de la bomba a esa altura fue de 48 segundos, y esto representa que se movieron 0.78 litros en un minuto. Para nuestra altura 2 usaron 29.6 centímetros y tardó en moverse el fluido 62 segundos, y esto representa 0.605 litros sobre minutos. Para la altura 3 se utilizaron 44 centímetros y se tardó 64 segundos. Esto fue igual a 0.586 litros sobre metros, digo entre minutos. Bueno, en nuestros cálculos, como ya mencionó mi compañero, pues tuvimos que calcular las pérdidas mayores, que se calculan mediante esta fórmula, donde los valores del caudal eran experimentales y por lo tanto cambiaban en cada caso de prueba. Y también hicimos nuestro balance de energías potenciales, pues como igual dijo mi compañero, cancelando el valor del caudal y el valor de gamma, y adicionalmente calculamos el trabajo del sistema por cada caso de prueba o por cada altura, que en este caso fueron tres. Y aquí están los cálculos para la primera altura, los cálculos para la segunda altura y los cálculos para la tercera altura. Bueno, también bueno, calculamos la potencia hidráulica y la potencia para mover el pistón de la bomba con el fin de buscar una relación entre estos dos valores. Y, pues, y bueno, aquí están todos los cálculos que usamos para nuestras potencias y adicionalmente las gráficas que obtuvimos a partir del cambio en el caudal con respecto a la carga de salida y el cambio del caudal con respecto a la altura. Ok, ahora la interpretación de nuestros datos y resultados.
La altura y el caudal tienen una relación inversamente proporcional, es decir, mientras más incrementa la altura, menor va a ser el caudal. Esto es debido a que aumentarán los metros columna de agua que deberán vencer la bomba. Por el otro lado, la altura y la carga de salida tienen una relación directamente proporcional, es decir, mientras mayor sea la altura, mayor será la pérdida de la carga de salida. En otras palabras, mientras mayor sea la altura, se perderá una mayor cantidad de agua a lo largo del sistema. En cuanto a la relación entre la potencia hidráulica y la potencia necesaria para accionar el pistón, en el caso de los tres caudales, uno para cada altura respectivamente. La potencia hidráulica es mayor a la potencia necesaria para accionar el pistón. En otras palabras, el sistema es efectivo y funcional en cuanto a las potencias. Muy bien, ahora aquí se hizo un análisis utilizando primero un programa que se hizo en clases de MATLAB y pues es básicamente la relación entre el tiempo que tarda, se puede decir, en ser bombeada el agua para llegar a diferentes alturas a las que se puso el tanque de descarga. Aquí podemos observar que mientras mayor sea la altura a la que se puso el tanque de descarga, pues más tiempo va a tardar el agua en llegar a ese punto, se puede decir. Aquí se hicieron 3 pruebas, una con 45 centímetros, que vemos que tarda más de 2 minutos tal vez, o a lo mejor cerca de los 2 minutos. A 30 centímetros se reduce este tiempo y pues cuando está a 10 centímetros se nota todavía más la diferencia. Aquí se hizo otra prueba con tracker y como podemos observar en el segundo gráfico es el vaciado del tanque y está representado por una función monótona decreciente, en la cual la masa contenida del envase va poco a poco reduciéndose conforme van pasando los segundos, ya que el líquido está siendo bombeado para transportarlo a otro contenedor. Este proceso cabe mencionar que se hace de una manera manual, por lo que a lo mejor hay pequeñas variaciones en la gráfica, pero en sí se le considera una gráfica monótona decreciente porque sigue el mismo patrón hacia abajo. La segunda gráfica es de velocidad contra tiempo. Aquí también se pueden observar diferentes variaciones, se asume que es por lo mismo, porque el proceso es de manera manual, entonces a lo mejor llega algún momento en el que no se hace la misma fuerza o no se hace con la misma velocidad, etc. Además que el diámetro de la manguera o del orificio también influye en este aspecto de la velocidad. De acuerdo con el principio de Bernoulli, mientras más chico sea este orificio, más rápido tendrá que fluir el agua dentro del mismo. Por lo que, en resumen, mientras más chico sea este orificio, mayor velocidad va a tener. Y pues eso, como ya mencioné, también influye en la segunda gráfica. En conclusión, el proyecto sirvió para demostrar el comportamiento de un sistema hidráulico y su funcionamiento al transportar el fluido a diferentes posiciones, comprobando la utilidad del principio de Bernoulli, para el cual utilizamos procesos experimentales con los que medimos conceptos del comportamiento del sistema, tales como la presión, el tiempo de descarga, etc. Las medidas fueron estudiadas ante diferentes posiciones de descarga, tomando en cuenta posibles fugas o pérdidas no identificadas. Todo esto fue para ver cómo podían cambiar los datos en base a cómo, si las circunstancias eran diferentes, si habían distintas, como hablamos de que habían pruebas de si hubiera fugas, de si había más resistencia o menos resistencia, todo esto para comprobar el funcionamiento de las ecuaciones y cómo lo podemos aplicar a un prototipo real. También se determinó que, perdón, también se determinó que el sistema, al utilizar la misma fuerza de bombeo a diferentes alturas, reduce la cantidad de fluido, ya que mover el mismo utiliza más trabajo para proporcionar, pero al proporcionar la misma cantidad de trabajo, reduce la cantidad de fluido desplazado. Y con esto concluimos la presentación. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de las preguntas. En la primera pregunta siendo, para la descarga del tanque en la fase 2, usando Bernoulli, ¿qué suposiciones se usan para llegar al principio de Torricelli? Bueno, como sabemos, el teorema de Torricelli es la aplicación del principio de Bernoulli.
Y como en este caso se considera que el fluido con el que se trata es un fluido ideal, la suposición tomada, bueno, las suposiciones tomadas en cuanto a que la velocidad del fluido es, o sea, en la sección mayor, o sea, en la posición inicial, es despreciable, tiene un valor de cero, comparada con la velocidad del fluido en otras secciones, como sería en el punto 2 o en el punto donde está bombeándose. Y pues sí, como ya mencioné anteriormente, el principio de Bernoulli, pues, se deduce h, que es la altura en, en el instante donde t es igual a cero, o sea, donde está el tanque de descarga y la velocidad es cero, por lo que pues, estas variables se eliminan y nos queda el teorema de Torricelli para hacer nuestros cálculos. La siguiente pregunta es, para la descarga del tanque, en la fase 2, los tiempos de descarga calculados en MATLAB, el modelo analítico, y lo medido experimentalmente son distintos. ¿Qué le hace falta al modelo para que los tiempos sean más parecidos? Como el modelo de MATLAB lo que hace es calcular una situación más, ¿cómo lo digo? Una situación más como falsa, o sea, no considera las situaciones que la bomba haya sido utilizada por una persona y ahí se pudo haber equivocado o algo relacionado. Esto puede generar que pues los tiempos vayan diferentes. Por lo tanto, para pues resolver, para que el modelo lleve un sistema más parecido al de MATLAB, es necesario llevar un proceso para que evitar este tipo de tanto errores como para como lograr que el sistema no presente tipo errores como fugas y cosas relacionadas para que no se repita una situación así. La tercera pregunta es, para la fase 1, explica la curva del sistema y la curva de la bomba. Muy bien. Bueno, esto técnicamente ya se explicó dentro de la presentación. Si la pueden volver a poner, por favor, en las gráficas de MATLAB y de Tracker. Ah, caray. Es como ahí. Gracias. Pues esta básicamente se puede interpretar como la gráfica de bombeo, por así decirlo, porque es básicamente otra vez, el qué tanto tarda el líquido o el fluido en llegar hasta cierta altura, o sea, mediante la forma de bombeo, ¿no? Entonces es básicamente eso. Y pues en la siguiente, que es la de Tracker, gracias, se asume que es la gráfica o la curva del sistema porque ya implica tanto la disminución de la masa del fluido, o sea, en el primer contenedor, y el bombeo para que ésta vaya llegando hacia el otro contenedor. Entonces ya se aplicarían prácticamente más partes del sistema, por lo que pues, se interpreta que es la curva del sistema, esta gráfica del principio, la de masa contra tiempo. Va. La siguiente pregunta, para la descarga del tanque, en la fase 2, si hay fugas en el sistema y medimos con tracker los caudales del tanque, como lo hicieron en la actividad, el caudal de salida y el caudal de salida, perdón, estos dos ya no son iguales. ¿Qué principio físico se modifica y cómo es esta modificación matemáticamente? De acuerdo. Al saber que hay una fuga, podemos darnos cuenta que el sistema va a perder presión y el volumen final de nuestro fluido va a ser menor, ya que pues, por la misma fuga la presión se va a ir por ahí y el fluido se va a ir por donde encuentre, en este caso la fuga. Y matemáticamente esto lo podemos representar como que al tener nuestros valores finales, esta pérdida va a ser un tipo de resta para estos valores. Gracias. La siguiente pregunta, para la fase 1, si cambiamos el valor del coeficiente de Darcy-Weisbach por un valor menor, ¿cómo cambia la gráfica del sistema? Bueno, hablando del coeficiente, se refiere a la cantidad de fricción que puede haber en el sistema. Por lo tanto, si este coeficiente es menor, disminuye al cual ya tenemos, va a haber una menor fricción
a comparación de la que habíamos, por lo tanto va a haber una resistencia menor. Por lo tanto, la velocidad del fluido va a ser mayor y, bueno, cambia muchísimo los datos. En la fórmula, que no estoy seguro de que la tengamos por aquí, decimos que la pérdida de carga debido a la fricción es igual al factor de fricción de Darcy multiplicado por la longitud de la tubería sobre el diámetro interno de la tubería, multiplicado por la velocidad media del fluido al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, al tener un número menor, multiplicando por esto, hablando en lógica, el factor de fricción de Darcy, la pérdida de carga debida a la fricción va a ser menor. Ahora sí pasaremos a la última pregunta. En general, ¿qué condiciones tiene que tener el fluido para que se pueda usar el principio de Bernoulli? Ok, las condiciones que debe tener el fluido para que se pueda utilizar el principio de Bernoulli es que el flujo debe ser continuo y estable. Esto significa que el volumen del fluido no debe de cambiar de manera drástica durante el trayecto. También debe ser un flujo incompresible. Esto significa que no se va a poder comprimir. Esto es obvio, ya que los sistemas hidráulicos funcionan con la presión que genera el fluido al ser presionado. El flujo tampoco debe de tener fricción. Esto significa que el fluido debe ser perfectamente ordenado y se debe de mover en láminas paralelas sin estremezclarse. Esto significa que la corriente no debe de chocar entre sí y causar problemas en el flujo. Y el flujo debe ir toda una misma dirección. Esto es parecido a lo de flujo de fricción. Significa que durante el sistema no debe haber un flujo que vaya en la dirección contraria, lo cual haga que choquen las corrientes. Teniendo todos estos puntos considerados en cualquier sistema donde se traslade fluido de un punto A a un punto B, la ecuación de Bernoulli puede ser utilizada. Ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ya.